Hola, buenos días. Soy Luis Martínez, soy el responsable de la web de AIRG. Yo voy a hablar sobre la Cumbre Europea de Pacientes de Poliquistosis. Esta es una explicación que tendría que dar Marta Roger, la actual presidenta, que, como se os ha explicado antes, está viviendo ahora en Pittsburgh. Hace un mes y medio se fue a vivir a Pittsburgh con su familia y entonces pues me ha dejado sus notas sobre lo que pasó en esta Cumbre Europea de Pacientes y os las voy a leer. Yo no he estado y, bueno, he intentado más o menos meterme en las notas que me ha dejado y os procuraré dar una idea de lo que fue, ¿no? La Cumbre Europea de Pacientes de Poliquistosis tuvo lugar en Bruselas a mediados del mes de marzo pasado. Su propósito era impulsar un modelo de atención médica y social centrado en el paciente. Para ello, se facilitó el encuentro entre los pacientes y expertos para que hablaran sobre atención al paciente, investigación científica y el modo de defender a los afectados por esta enfermedad. Fue organizado conjuntamente por PKD Internacional y el Foro Europeo de Poliquistosis, la EAF, que aparece aquí detrás. La cumbre tenía por objetivos ayudar, informar y capacitar a los pacientes y a sus familias para que se involucren en la gestión de su salud, para facilitar el diálogo con los equipos médicos y que así el paciente participe en la toma de las decisiones que le conciernen, para que saque partido de los servicios médicos y sociales disponibles y para dar a conocer los avances en investigaciones en poliquistosis y ayudar a impulsarla desde las asociaciones de pacientes. Las sesiones cubrieron temas muy diversos y voy a tratar de resumirlos, ¿no? Vale. En primer lugar, sobre el control de la poliquistosis en la edad pediátrica. Hay evidencia de que entre un 2 y un 5% de los casos de poliquistosis se presentan en la etapa pediátrica, existiendo casos de progresadores, que es como se llama a las personas que tienen una rápida evolución del crecimiento de los quistes, existiendo casos de progresadores rápidos, que son los del Topatran, por cierto, que pueden entrar en diálisis a los 30 años. Estos casos de poliquistosis pediátrica se detectan en procedimientos de apendicitis, es muy habitual, o en revisiones sanitarias escolares. Hoy en día hay controversia en su diagnosis y tratamiento, y para ello se está realizando un registro de casos gestionado desde el proyecto de poliquistosis pediátrica, el APPED, dirigido por la nefróloga belga Dialila Mekali, que tiene la intención de elaborar unas guías clínicas para su tratamiento. Ella realiza dos recomendaciones, que son, por un lado, el uso del diagnóstico genético en niños cuando los diagnósticos de imagen no son lo suficientemente claros, y, por otro lado, la necesidad de informar a las personas afectadas sobre su riesgo genético para que adopten los hábitos necesarios y que ayuden a ralentizar el avance de la enfermedad. La gestión básica y el cuidado personal de los niños, que es absolutamente extrapolable a los adultos o casi a cualquier persona, debe basarse en el control de la tensión arterial y su tratamiento, el aumento del consumo de agua, la restricción temprana del consumo de sal, evitar el consumo excesivo de excitantes como la cafeína, controlar el sobrepeso, evitar las actividades de riesgo, los deportes de contacto, evitar el tabaco, moderar el consumo de proteína y consumir fibra vegetal como una forma de prevención de la diverticulitis. En lo que se refiere al control de la poliquistosis en adultos, los pacientes renales es conocido que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta pues, 4 aspectos, como son el control de la hipertensión, la reducción del consumo de sal, el control del sobrepeso y evitar el tabaco. En el caso del tabaco, además, se ha podido comprobar que estos rápidos progresadores, la gente que tiene una rápida evolución de los quistes, hay una correlación con el uso del tabaco. En tercer lugar, sería un tema relacionado con los quistes de hígado y el tema del dolor en la enfermedad quística. El 90% de los poliquísticos tienen quistes hepáticos. Los quistes pequeños no dan problemas
pero al crecer son causa de dolor. La solución habitual, si el dolor impide una vida normal, es el vaciado de los quistes o el trasplante. Por ahora hay algunos avances que permiten trabajar en temas de prevención, tales como conocer que el uso prolongado de anticonceptivos basados en estrógenos aumenta el volumen de estos quistes, que las mujeres suelen tener mayor percepción del dolor crónico que los hombres, un dolor que además está relacionado con el tamaño del hígado, más que con el de los riñones. Todo y que en los recientes trabajos sobre el tolvaptán se ha averiguado que hay una incidencia, que tiene el tolvaptán una incidencia sobre el dolor, reduciendo hasta un 36% su percepción. Y después que se está estudiando una notable mejora en la sensación del dolor mediante la intervención en puntos concretos del sistema nervioso. Como propuesta se insistió en que se ha de contemplar el tratamiento del dolor desde equipos interdisciplinares de profesionales que busquen la mejor opción para cada paciente específico y que hay que trabajar tanto en la erradicación del dolor invalidante como en la erradicación de los grandes volúmenes abdominales que tienen los pacientes de poliquistosis hepática. El siguiente punto es sobre la predicción del progreso desde la información genética. Se está considerando la posibilidad de informar a los pacientes sobre cómo puede desarrollarse su enfermedad a partir de la información disponible. Esto podría orientarles para tomar algunas decisiones importantes sobre su vida, como tener un hijo, comprar una casa o cambiar de trabajo. Saber cuándo tendrá que empezar diálisis le puede llevar a tomar unas u otras decisiones. Esto es algo que está ya al alcance de los médicos e investigadores que lo consideran como el siguiente paso en la investigación. Para ello, se están estudiando las características genéticas de pacientes en relación a la evolución de su enfermedad, para lo cual es preciso conocer la edad, el tamaño de los riñones, su función renal, cuál es el gen afectado, si el PKD1 o el PKD2 y cuál variante de ellos, los síntomas presentes, dolor, hipertensión, hematuria, su historia familiar y los biomarcadores, ya sean analíticos o genéticos. Por ahora hay una gran variabilidad de síntomas dentro de los miembros de una misma familia que no se puede explicar. Hay que mejorar la predicción y para eso el camino parece ser realizar el estudio detallado de las mutaciones genéticas específicas junto al tratamiento de nuevos fármacos. Ventajas y desventajas de la investigación genética. Un 85% de los pacientes de poliquistosis responden a la mutación llamada PKD1, pero hay muchos tipos distintos de alteraciones genéticas, tanto en PKD1 como en PKD2. Este trabajo de detección y descripción de las alteraciones concentra actualmente a la comunidad médica, que pide pacientes dispuestos a participar en estas investigaciones. Esto planteará nuevas cuestiones a los pacientes. Por un lado, las ventajas que pueden obtener. La confirmación de que se pueda confirmar el diagnóstico y la información genética para el paciente y su familia, la prevención de los síntomas en la medida en que se pueda, la evaluación de la compatibilidad en los donantes de trasplante desde la vía genética, o el estudio de tratamientos en función de características y circunstancias concretas para cada paciente y la posible incidencia en la planificación familiar para evitar la transmisión de la enfermedad. Luis, perdona un segundo, es que me dicen que vamos muy tarde. Sí, acabo ya. De retraso. Claro, no habíamos previsto esta charla porque como Marta no estaba, lo habíamos quitado del programa, pero si puedes hacer un resumito y sí, acabamos, por favor. Está en breve ya. Pero por otro lado, las posibles desventajas como son la preocupación o la ansiedad que puede provocar el conocimiento de esta información genética o el riesgo que supondrá la importante información que estará en nuestras manos y que podría alterar las condiciones de contratos laborales, seguros e hipotecas. Por último, sobre las terapias de reemplazo renal, el 70% de los pacientes que llegan al estadio final de la enfermedad renal con 65 años, ya hay unas aserciones sobre este tema, ¿no? Que es como que en el trasplante la elección óptima es el reemplazo, el trasplante de donante vivo sin diálisis previa, da más supervivencia, mejor calidad de vida y menor coste.
En diálisis, que la tasa de supervivencia de ambos tipos es similar, la preferencia por la diálisis peritoneal automática nocturna por el que tiene menor riesgo de hernia. La nefrectomía, realizarla solo en los casos estrictamente necesarios y siempre tener una atención al hígado en los casos de trasplante renal, incluso o en ocasiones en el que sea hepatorrenal. En resumen, se ha de promocionar el trasplante como primera opción y la determinación de la opción depende fundamentalmente de la educación que tenga el paciente.